Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos en Vicente López, en Olivos, en nuestra cancha, para este Asturiano Nueva Chicago. Hoy Astu con una parada difícil. Bueno, intentaba decirle al árbitro que sea en vuelta, pero bueno, parece que esto es reglamentario. Comienzan con el saludo protocolar los jugadores, ya se va a venir el inicio del encuentro después de una victoria vibrante. La reserva por 3-2. Se va a venir el encuentro de la primera división, como les mencionaba antes, una parada complicada para Asturiano que enfrenta al puntero del campeonato. Los convocados para hoy, con varias vueltas. En los 14 vuelve Santi Pichi, vuelve el Chapa, vuelve Dito. Así que vamos a ver entonces cómo queda esta rotación, cómo quedan establecidos estos cuartetos. Espero seguramente ficha por ficha de Valviares. Acá el inicial ya lo vemos con Tincho Soiza haciendo el sorteo con la cinta de capitán. Todavía Mati Benvenuto, nuestro capitán, recuperándose de su lesión en el psoas. Bueno, todo listo entonces. Hanashiro, Lavaque, Soiza y Lencinas, Testón como siempre, cubriendo nuestros 3 palos. Por parte de Chicago, el 10 Meaurio. Voy repasando a poquito, tratando de escabullirme para ver los números. El 25 Ponce, el 19 Cerro, y se viene el minuto de silencio. Sentido el minuto de silencio aquí por el fallecimiento de nuestro querido Seba Ceballos. Un beso al cielo. Y se va a venir el encuentro. La pieza que me faltaba en Chicago es el 11 Borruto. Y bueno, comentarios quedan de más en cuanto arranque a girar la caprichosa. Los jueces acomodando los bancos de suplentes, ultimando detalles.
jueces que van ahí a sacar a la gente abajo de la tribuna, bueno. Entonces repasamos el cuarteto de Chicago con Ponce, Cerro, Borruto y Meaurio. En asturiano, Lavaqué, Zoiza, Hanashiro y Lencinas. Y ya arrancó a girar entonces la caprichosa de inicio del encuentro aquí en Vicente López. Asturiano versus Chicago. La primera posesión de Asturiano ya directa y salió la contra para Chicago. Ya buscaba directo arco Pablo Cerro. Explotaba las palmas de nuestro 1 de Testón. Y ya el lateral en zona de finalización para Chicago. Recibía Meaurio que intentaba. Tocaba en Lavaqué, después en Testón. Le dejaban entonces a Borruto que control orientado y hacia adelante. Estaba bien parado Lavaqué para bloquear ese disparo. Y Hanashiro que trataba de llegar para darle continuación a esa pelota. No lo lograba y ya va a haber salida para Chicago en los pies de Cerro. Cerro que juega con Ponce, Ponce para Meaurio, Meaurio que buscaba a Cerro una vez más, estaba atento Hanashiro que se la deja a Zoiza que intenta girar, se la encuentra Maxi Borruto que juega para su compañero Meaurio que busca punta y pone el 1-0 para Chicago en el amanecer del encuentro. Se encontraba esa pelota Borruto, jugaba para Cerro, Cerro que se la dejaba a Meaurio que solo entró y de puntín la puso ahí a donde duermen las arañas. Imposible para Testones, el 1-0 para Chicago, pero todavía muchísimo tiempo en el partido. Zoiza ya buscando directo con Lavaqué. Llega tarde Lencinas esa pelota. Y para Chicago la reposición entonces ahora. Le pedían distancia hasta su casa a Zoiza. La pelota le queda a Borruto, control orientado y rebota una vez más con Meaurio. Y Meaurio para su arquero, perdón, que no lo repasé. A ver si se da vuelta ahí, capaz puedo llegar a ver. No. Debe ser Folati el 1, si no me equivoco. Y Asturiano ya con la salida. Zoiza buscando directo al córner a Lavaqué que la baja de cabeza. Se pasaba a Lencinas. Y ahora sale la contra para Chicago. Meaurio, Borruto engancha para adentro, va a intentar el zurda, no. Se la va a dejar a su compañero a Ponce que lejos y alto. Un inicio intenso del partido. Chicago proponiendo posesiones largas, Asturiano tratando de conectar más fácil con el pivot. Ahí Meaurio y la pelota conectando para Borruto que intentaba de cachetada jugársela a Cerro y Asturiano ya con la salida. Fallaba Lavaqué que juraba que la pelota era suya, le agradecía al juez. Tocaba último Meaurio el esférico y ya la salida de Asturiano. Zoiza casi encontrando a Hanashiro porque atento estaba Borruto que ahí recibe esa pelota, no, porque más atento está Hanashiro que juega para Lencina que la pisa, va a proponer mano a mano para un lado, para el otro y rebota ahora sí con Tincho, y Tincho que la pisa para Lavaqué que le llegaba abajo Ponce y entonces suma su primer falta Chicago. Tac, la anotamos. Y Zoiza encontrando salteo ya con Hanashiro que propone mano a mano sobre Borruto. Pone el cuerpo y rebota con Tincho. Tincho que juega hacia la banda una vez más con Hanashiro, que de borde interno recibe otro control largo, rebota con Zoiza. Tincho encontrándolo a Lencinas, la movió bien ahora Asturiano. Se la dejaba a Lavaqué le iba en el piso, bloqueaba el sureño desde ahí, sin retención esa pelota, bien, sureño bien. Y ahora sí rebota con Zoiza, Zoiza buscando a Lencinas y estaba atento
Cerro para despejar de cabeza, pero bien. Posesión larga esta de Asturiano. Y ya Zoiza que buscaba adentro al Encinas. Se le iba larga esa pelota, fue bueno igual el intento. Y también rotaciones largas de ambos primeros cuartetos, tanto de Chicago como de Asturiano. Ahí recibía Burruto que intentaba, Hanashiro que se la dejaba de pecho, se la llevaba a Meaurio con un poco de fortuna, pero estaba atento Testón para bloquear ahí abajo. La pelota le llega a Meaurio, estaba atento la vaqueo, ahora saca la contra Tincho Zoiza que está solo. No le llegaba a nadie de Chicago, pero le quedaba entonces ahí la posesión a Asturiano. Zoiza que levanta línea, propone mano a mano, va a salir para la zurda, se la deja a la vaquea que intenta una vez más, trata de girar, sale sobre su cuerpo a buscar el disparo, se la encuentra Folati, que ya se la deja a Meaurio que intentaba con Burruto. Y la despejaba Tincho Zoiza, se va a venir entonces la primera rotación de cuarteto de Asturiano. Y este segundo cuarteto, el de siempre, el más conocido por nosotros. Marani, Cantarela, Verdún y Set, que ahí ingresa a la cancha. Zoiza que juega con Set que pone el cuerpo, va a tener que rebotar, va a intentar jugar a la paralela, estaba atento en la encina, la pelota le queda a Pacho, le ponen el pie abajo. Y también rotación de Chicago, de a poco ingresó en el campo de juego Ruiz, lo veo también al 7 Saponi, pero la pelota la recibe Set, que juega para nuestro arquero, para Testón, y Testón para Hanashiro que controla orientado y encuentra en el medio a Set, que con un control va a rebotar de nuevo. No, sabía que Ruiz iba a saltar línea. Tengo los apellidos de los jugadores abajo, el número de la camiseta de Chicago. Así que quizá cuando los vea de espalda más fácil todavía va a ser. Gracias. Ahí recibe Testón, que con un pie a pie se saca de encima a Ruiz y juega para Pachón. De Pachón para Verdún. Y Juan Chiqué sabía que subía la presión el 18 Bonari. Decidía despejar ese peligro. Y el que me faltaba es el 16, Peloso. Casi nos comemos un pelotazo hermoso a la computadora, menos mal. Y Marani que jugaba para Cantarela directo para Verdún. No podía controlar ahí Juanchi. Y ya la salida entonces de Chicago en este 4-0 que ahora ya intentan transformar. No, siguen planteándolo. Ahí no encontraba pase el 7 Saponi. Entonces reposición para Asturiano de Cantarela, que le van a cobrar mal sacado. Y lo va a hacer Saponi, entonces el lateral para Chicago. Se la quedaba Ruiz, se caía Marani. Le van a cobrar falta. Llega a su primera entonces Asturiano, si no me equivoco. Muchísimas gracias a toda la gente prendida a la transmisión. Loreto me corrige en el arquero. Perfecto, el 23 entonces, no el 1. Muchísimas gracias. Entonces Loreto es el 23. Explotaba el cuerpo de Testón el disparo de Ruiz. Que ahí recibe la pelota y juega para su arquero. Entonces Loreto.
que logra conectar con Peloso, de Peloso para Bonari, de Bonari para Saponi, Saponi que ingresa y juega con Peloso, Peloso no puede controlar esa pelota y entonces va a ser salida para Asturiano. Y set que ya se la dejaba a Marani, Marani que encuentra apoyo con Juanchi, de Juanchi para Coqui, de Coqui una vez más para Nico, que siempre pone su cuerpo por delante de la pelota en un control. La pelota le queda a Peloso. Saponi era, perdón, se pasaba, le quedaba de fortuna a Ruiz y Ruiz casi la manda a guardar. Era el segundo de Chicago ahí, encuentra a Saponi, pero se la tiene Pachon, Pachon que juega para Coqui, Coqui para Pachon una vez más, bloquea, explota esa pelota. Entre Bonari y Set. Y Juanchi Verdún entonces que va a jugar con Cantarella, Cantarella de cucharita para Verdún. Se iba lejos esa pelota, fue bueno el intento. Sin embargo entonces Loreto para la salida, ya jugando con Peloso. De Peloso para Saponi, Saponi que juega por banda sobre Ruiz que le gritaba banda, banda. Y Saponi que pisa la pelota, Pachon se cae solo. Encuentra la dualidad con Bonari, Bonari que va a proponer mano a mano, no, rebota una vez más con Saponi, Saponi para Ruiz. Ruiz para Peloso, la mueve Chicago, empieza a subir la presión Asturiano ahí con la salida de Juanchi que se caía al piso. Perfecto, los brazos para que no pase el jugador. Le propone mano a mano Saponi a Coqui que lo lleva hasta línea de fondo. Estaba atento ahí Testón. Juanchi que intenta sacar esa pelota, más madera, casi se nos mete adentro. Y Testón ya jugando con Cantarella. Coqui que juega para Juanchi, Juanchi para Pachon, que va a proponer mano a mano porque está en línea. Chicago encontraba el salteo. Y también la falta, la segunda de Chicago. Fue interesante este Asturiano con un corte dejó en línea a la defensa de Chicago y ahí era donde había que intentar el mano a mano. Bien lo hecho por Set, perdón, que tiró un caño sin tocar la pelota. Ahí es donde hay que proponer el mano a mano. Y Cantarella ya jugando con Marani, Marani que se saca a Ruiz de encima. Sigue, propone mano a mano, engancha, sigue para adelante, busca disparo. Y en dos tiempos Loreto fue buena esta de Nico. Perfecto. Lo de Pachon que cortaba esa pelota y le quedaba a Marani. Marani que juega para Juanchi. A Juanchi se le viene muy al cuerpo. Pero terrible lo de Pachon que corrió para atrás, saltó, tiró la pata. Y se encontró con la pelota y una nueva rotación en los cuartetos de Chicago. Ahí recibe Medina, si no me equivoco. Sí, Medina. Juega para el 20 de Elía, chocaban la pelota, se ensuciaba la posesión de Chicago, sigue subiendo la presión Asturiano. Sí. Bueno, estaban todos muy cerca mío. Hay una falta para Asturiano que no entendemos qué pasó, yo estoy acá bien cerca de donde pasó todo. Y estaba más preocupado por cuidar la computadora que por relatar. Llega entonces a su segunda falta Asturiano. El cuarteto de Chicago, Block. El 20 de Elía, Medina, y quien recibe ahí la pelota es el 22, Licardelo. Sí, Licardelo, perdón si no lo pronuncio bien. Y ahora mal sacado. Igualamos los mal sacados, uno para Cantarella, otro para Elía. Y rotación del tercer cuarteto en Asturiano. Galdelli, Vega, Pichi y Villanueva. Dito, Pichi, Fon y el Chapa. Dito ya intentando con el Chapa, que intentaba presionar, le llegaba lejos Fon. Pisaba Dito para tratar de salir, va a tener que despejarla. Sí, perfecto. Lejos el peligro en los pies de Dito. Y la pelota le deja a Medina. Medina que juega con Delía. Se encuentra Medina esa pelota, pero el Chapa la recupera y juega para Dito. Dito
Qué tranquilidad, y juega para Testón, perfecto, pase de seguridad y Testón que va a buscar profundo al Chapa, no lograba conectar. Y la salida ya entonces para Chicago en los pies de Delía. Delía que jugaba para Medina, que proponía el mano a mano, lo acompañaba Villanueva. Y la salida ahora entonces para Asturiano, que va a pasar por los pies de Testón. Y de Testón una vez más para Pichi, que juega con Galdelli, casi en línea de fondo, tiene una colcharita esa que aprendimos en el Babi. Para despejar lejos ese peligro. Y ahí recibe Medina, que trataba de conectar con el 14 con Block. Y la salida ahora entonces para Asturiano, Testón encontrándolo al Chapa, que recibe esa pelota, trata de ponerse abajo, le iban con los brazos en la espalda. Dice que no el juez. Y Medina entonces el encargado de ese lateral. Juega para su capitán, para Eli Cardelo. Eli Cardelo para Delía, Delía que ingresa, va a jugar con su arquero Loreto. Loreto que intentaba conectar con Block, que se le terminaba el 40/20. Y Chicago presionando alta la salida de Asturiano. Galdelli que intentaba paralela con Vega. Era bueno el intento, no lograba conectar. Y ya la salida para Chicago en los pies de Medina, que propone y engancha, saca el mano a mano con Pichi. Por el forcejeo le van a cobrar falta y llega a la tercera Asturiano. Y Pichi teniendo la oportunidad de volver a estar dentro de la rotación de los 14 en primera división, siendo 2004 ha cumplido un rol importantísimo el año pasado dentro del plantel superior. Ahí recupera la pelota, va a proponer mano a mano, sí, va a seguir para adelante, no la logra pisar, pero ahí sí, reinicia con Galdelli, Galdelli que busca arco, se desviaba en algún jugador de Chicago, la pelota le queda a Loreto y ahí llegadito, perfecto, a meterse abajo. Delía y la pelota, lo sigue de cerca Pichi, que ahí cambia la marca, tiene que seguir atenta ahí la presión de Asturiano. Villanueva que llegaba y no encontraba Di Cardelo ninguna conexión con ningún aurinegro. Ahí lo anticipaba Delía a Galdelli, la pelota la recibe Medina, dudaba Testón. Y la pelota rebota en Vega del disparo de Medina. Y va a ser córner para y la preparada entonces de Chicago en cada pelota parada. Se la encontraba Testón, que va a reiniciar con Galdelli. Galdelli que encuentra salteo con Fon. Fon que intentaba con Dito. Que progresaba. Y ya Pichi jugando con Galdelli. Galdelli que propone el mano a mano. Se la pellizcaba ahí Block. Un rebote previo y te quedás. La indicación de Valviares para proponer el mano a mano. Dito encontrándolo a Villanueva que intentaba. Ahora sale la contra
para Chicago, quedó mal parado Asturiano, pero perfecto, todos pasaron la línea de la pelota y ahora posesión de Chicago. La pelota la tiene Medina, que juega con Delía. Lo sigue de cerca entre Villanueva y Pichi. Y Medina, que ya jugaba con Licardelo. Licardelo que rota esa pelota para Delía. Delía encontrándolo a Block. Estaba atento Fon para quitarle esa pelota. Y Licardelo para Medina. No tiene cobertura Pichi. Ahora sí llega la cobertura de Vega. Y le van a cobrar. Tiro de esquina a Chicago. No la vi, la verdad. Te lo dejo, Camila. Le llegaba la pelota a Licardelo, que encontraba a Block. Block que se la dejaba a Medina. La pelota toca en Villanueva, descoloca a Testón. Mala fortuna y es el 2-0 para Chicago. Se quejaba de un bloqueo, porque la cortina es legal. Se quejaba de un bloqueo Alvidares. Algo que se dio mucho en el partido de la reserva. Bueno, los jueces entendiendo que no hay diferencia entre bloqueo, la pelota la queda a Lavaque que juega para Janeshiro que la pone adentro, estaba atento Loreto para caer. Y entonces Zoiza jugando para Janeshiro, que de pecho termina esa pelota, le queda a Lencinas, tocaba en alguna mano seguro. Y ahora el tiro de esquina para Asturiano, lo encontraban a Lavaque. Y Loreto ya encontrándolo a Borruto, lo sigue de cerca a Janeshiro. Le llega a la doble marca de Lencinas, sigue Borruto para un lado y para el otro, es incansable. Y va a ser lateral para Chicago. En los pies de Medina. Juega para Borruto, Borruto que rebota con Ponce. Y se la encuentra ahí Testón, que ya juega para Janeshiro. Janeshiro para Zoiza, 4 gritaba el sureño, que ingresaba a jugar. Ahí tenía el apoyo Zoiza, intentaba el mano a mano. Medina al piso, tocaba en él, tocaba en Lavaque. Repone el de Chicago para Ponce. De Ponce para Cerro y de Cerro para Borruto. Los brazos abajo y que rebote. Ahí lo encuentra Cerro. Cerro que espera que pasen las marcas, Lavaque de cerca. Bueno, Borruto la agarró mal con su pierna menos hábil. Y Testón jugando con Zoiza, de Zoiza para Lencinas. Lencinas que ingresa y va a encontrar salteo con Janeshiro, que tiene que empezar a caminar muy adentro. Perfecto lo de Lencinas buscando directo al surino, que se la baja a Zoiza. Tincho que haciendo un par de jueguitos, tira un sombrerito, estaba atento Ponce para cortar, pero hizo lo que quiso ahí el pen de Zoiza. Zoiza que se la dejaba a Janeshiro, que buscaba el segundo palo. 7 minutos 07. El tiempo que le resta a este primer tiempo. Lo buscaban ahí a Janeshiro, perdón, a Lavaque adentro. Y ahí la pelota la recibe Medina, se la encuentra Janeshiro, que busca arco, estaba atento una vez más Loreto. Bueno, hay que estar atento a estas desatenciones de Chicago en la salida.
Hanashiro jugando para Lencinas, de Lencinas para Hanashiro, engancha hacia adentro y juega para Zoiza, de Zoiza para Hanashiro, Hanashiro directo. Sí, intentaba con Lavaque de palomita. La sacaba el jugador de Chicago. Y de atrás, para mí era todo pelota. Se gana la amarilla a Lencinas y llega a su cuarta falta Asturiano en 6 minutos por jugar. Pelota, pero con pelota se llevó todo. La va a mover Chicago. Esta pelota parada. Borruto jugando para Medina, se la encontraba Zoiza, que de cucharita juega para Lavaque que de cabeza para adelante y pone perfecto el 2-1 para Asturiano. De una pelota preparada para Chicago, el descuento para Asturiano y siempre el sureño, siempre puño apretado. Lo grita con todo el sureño y a falta de 6:30 a un gol de la paridad Asturiano en este primer tiempo. Siempre sureño, siempre. Pero Asturiano en cuarta falta, no nos olvidemos de eso. Chicago y la posesión, le gana la espalda a Lavaque, está atento Zoiza para la cobertura, se levanta la gente, ahora sí. Medina jugando con Ponce. De Ponce para Cerro, la mueve Chicago. Cerro y la pelota, a proponer el mano a mano, estaba atento Lencina, se la encuentra Zoiza. Se cae Lavaque, que se tiraba al piso, quedó mal parado Asturiano. Bueno, nos dio una vida más Cerro en esta. Bloqueaban ahí entre Hanashiro, perdón, entre Zoiza y Borruto. Y una vez más saliendo Testón para hundir la presión de Chicago. Zoiza buscando con Lavaque que logra peinar, siempre se hace el lugar para encontrar esa pelota. Cerro y el balón de cucharita para Borruto, Borruto que de volea y de primera y de espalda logra encontrar esa pelota, pero sin peligro para el arco de Testón. Acá recibe sobre nuestra banda Hanashiro, que juega con Zoiza, Zoiza que recibe solo y va a jugar con Hanashiro, Hanashiro que vuelve a jugar con Zoiza, que gira, trata de dejársela a Lencina, sí. Hay falta para Chicago, perdón, llega a su tercera. Y si no me equivoco deben quedar algo así como 5 minutos y medio de este primer tiempo. De Lencinas para Hanashiro, que con un control se pone para adelante y propone mano a mano, va a llegar a esta línea de fondo, se cae al piso, la pone adentro, se la encuentra Loreto y ahora sale la contra de Chicago, pero estaba atento Zoiza, que se tira al piso, gana esa pelota, para mí era con mano, no para los árbitros, va a ser lateral para Asturiano. Hanashiro jugando con Zoiza, Zoiza para Testón, Agustín y la pelota, rebotando con Tincho, Tincho buscándolo a Lencinas, estaba atento ahí. No. Estaba atento Medina, atentos nosotros también. Y Zoiza encontrando salteo con Hanashiro, de Hanashiro una vez más para Zoiza, Zoiza directo para Lencinas. La recupera Lencina, que de punta va a buscar arco. Tocaba en el jugador de Chicago y retrocede el árbitro. Llega a su cuarta falta. Bien lo de Lencinas.
Zoiza tomando carrera para esa pelota. La deja Zoiza. De Coqui para Zoiza, que gira. Y ahora quedó mal parado Asturiano, pero Loreto esperó. Y ahora sube la presión de Asturiano, la recibe Borruto. Lo sigue de cerca Galdelli. Ahí una vez más Borruto, dale Dito, le grita Valvidares, de caño encuentra a Cerro, una vez más para Borruto, que llega hasta la línea de fondo, estaba atento Testón, la salva en la línea Tincho Zoiza. Por favor, no me dan respiro. No lograba ahí Chicago salir de la presión de Asturiano, se la encuentra Testón, de Testón para Zoiza, de Zoiza para Hanashiro, ahora la mueve Asturiano, ahí recibe Lencinas que se la deja corta. A Hanashiro se lamenta Lencinas, que levanta la palma de su mano pidiendo perdón. Y Testón jugando para Marani, que con un control se pone siempre de frente a la cancha, le iban abajo. Va a haber lateral para Asturiano. Bueno, ahora sí, secaron el piso, la orden del juez. Proponiendo de mano a mano Marani, ahora sí rebota con Verdún, Verdún va a girar para Cantarella, Cantarella que es sin pase. Decide despejar el peligro, está pasando muy cerca la pelota de nuestra posición. Ahí la recibía Ruiz. Cantarella que va a proponer mano a mano, la pone al tercer carril. No llegaba todavía Hanashiro. Zapponi, Bonari, Peloso y Ruiz por parte de Chicago. Set, Cantarella, Marani, Verdún por parte de Asturiano. Ahí recibe Peloso, de Peloso para Ruiz. Zapponi que recibe sobre el eje. Lo acompañaba Set, toca en él la pelota. Con un poco de fortuna va a ser salida en 3/4 del campo en ataque para Chicago. Peloso y la pelota se la encontraba Set. Tocaba en Peloso, va a hacer salida para Asturiano, la quiere apurar Cantarella. Y Set que se la deja a Marani. Marani una vez más para Set, traba. Con Bonari va a ser para Asturiano. Bueno, no le aceptaban el minuto a Valvidares, Cantarella que la pone al segundo palo. Y la salida ahora para Chicago allá en lateral. Zapponi lo va a ejecutar, juega con su arquero Loreto. Yo ahorita Testón y se la queda. Testón jugando para Marani, de Marani para Cantarella. Recibe solo Set acá sobre la banda más cercana a donde estamos nosotros. Y Set encontrando salteo con Marani, siempre proponiendo en la entrelínea Verdún. Marani que rebota con Coqui, que había estado en pase de seguridad. Con un enganche se saca encima a Ruiz. Le pone la pelota
a Verdún, estaba atento Peloso para recibir, Cantarela que de media vuelta la despeja y ahora le queda a Testón y un respiro. Testón, ya que juega para Marani, que siempre con un control se pone de frente a la cancha, rebota en Peloso, esa pelota va a ser reposición. Para Asturiano, Set que se la deja a Marani. Marani para Verdún, ahí Set, se le escapa esa pelota. Y ya la salida para Chicago, la recibe Saponi. Saponi sobre la marca de Cantarela, le va a ganar el mano a mano, se tira al piso Juanchi. Que se tira al piso y saca las piernas. Me parece lo más leal. Últimos 2 minutos de este primer tiempo. Peloso y la pelota, Peloso para un lado, para el otro, intentando conectar con Ruiz, le queda una vez más a Peloso, perdón. Posesión larga la de Chicago, recibe Saponi para un lado, para el otro, busca arco, atento Testón. El rebote le queda a Ruiz y de Ruiz para Bonari, la sigue manejando Chicago con un poco de fortuna, Saponi, de Saponi para Ruiz, de Ruiz para Saponi, se le escapaba esa pelota. Y ahora la salida para Asturiano en los pies de Marani, que encuentra el salteo con Testón, que va a tener que pisar para adelante, ir, busca arco Testón, la pelota se la encuentra Loreto, el Loreto para Ruiz, de Ruiz para Peloso, la mueve Chicago, Peloso con Saponi, Saponi va a disparar, no, juega con Bonari, Bonari que de derecha va a buscar segundo palo, está atento Verdún, que se lamenta porque no le quedó para seguir. Minuto 10. Y Cantarela en el piso. Entonces Chicago en la posesión. Ahí con un poco de fortuna se la encontraba Peloso, que se la deja Saponi. Saponi para Peloso no, porque estaba atento Pichi, que la tira para adelante y propone el mano a mano. Se hace fuerte el pichón. Y Peloso jugando para Ruiz. Ahora Chicago transformando en un 3-0. Lo vemos a Ruiz, que es el pivot fijo de este cuarteto, entrando a jugar. No la podía conectar ahí Peloso, se le tiraba con los 2 pies adelante Ruiz, que se va a ganar la amarilla y llega a su quinta falta. Chicago a falta de 47 segundos. Eso va a indicar el tercer árbitro aquí en la mesa. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Las dos, si querés. Me roban las gomitas, loco, no se puede así. Bueno. El Chapa, Tincho, Coqui y el Sure para manejar esta pelota parada. Zoysa jugando para Cantarela, Cantarela que no la logra pisar bien. Estaba atento Saponi. Cantarela que lo encuentra a Lavaque, que con un poco de fortuna se la queda. Cantarela busca disparo, tocaba en una mano. Cantarela para arriba, pone el cuerpo. Lavaque y le van a cobrar falta. Llega a su quinta falta Asturiano. Eso indica el crono, la quinta falta de Asturiano, Saponi y la pelota pisándola de zurda a derecha, propone mano a mano, se saca encima el Chapa, Saponi, Adito al Chapa, Peloso, Saponi de nuevo para adelante, busca disparo, estaba atento Adito para bloquear, que aprieta el puño, lo levanta. Y hay minuto pedido por parte de Chicago. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Saponi. Lindo final de este primer tiempo, 1 de ventaja para Chicago. Los dos en quinta falta y saca la contra. Juanchi no es el más veloz, pero pone el cuerpo y va para adelante. Atento Saponi. Y va a haber córner para Asturiano, que cambia a sus jugadores para un 5-4 en estos últimos segundos de la primera etapa. Lavaque que ya juega para Cantarela, manejando esta última posesión larga tiene que ser, para intentar encontrar la igualdad en el marcador. Cantarela, Zoysa, la mueve Asturiano, Zeta haciendo de apoyo. Cantarela puede jugar con el salteo con Zoysa, no, porque estaba atento Block. Dito y la pelota, se la encuentra Peloso, se le escapa. Y hay final del primer tiempo. Aquí en Asturiano, Chicago 2, Asturiano 1, nosotros
Lo dejamos con el video de nuestros sponsors. Muchas gracias por bancar al futsal masculino de Asturiano y nos reencontraremos para la segunda etapa. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose. Girl, they pretty too. You ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do? I just wanted you. Didn't have a clue. Look at me, tell me what you see. Help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast. I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter.
empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter.
empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, with that I'm close, I get straight comatose in bed. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Vuelven los equipos al campo de juego, siempre me pasa lo mismo. Me olvido de quitar las faltas, ya y entonces continuidad, arranca el segundo tiempo. Algo me está pasando con el mouse. Uy, se me mueve para todos lados, se me volvió loco. Bueno, pero puedo. Uy, de acá menos voy a ver que antes. Block y la pelota, ya la mueve Chicago, ya arrancó el segundo tiempo, ahí le queda bloque. ¿Va a buscar el arco o no? Juega con su 3. Medina, que pone el cuerpo. Y va a ser tiro de esquina para Chicago. Ahí lo encuentran. Ali Cardielo. Y explotaba a los pies de Villanueva en el bloqueo. Bueno, le ponían la mano en la cara a Fon. No lo vi, la verdad. Y la salida ya para Asturiano, entonces la primera falta de Chicago. Me están dando muy mal la computadora. Fon que seguía, bloqueaba con la cara el pichón. Se me volvió loca, se me volvió loca. Ahí está. Uy, Dios mío. Ahí está, le sumamos la primera falta a Chicago. Estaba atento ahí Testón para evitar bueno, le sangra la nariz a Pichi por ese pelotazo. Qué guerrero, por favor, el pichón. Bueno, se me acaba de romper el táctil y tampoco me anda el mouse inalámbrico, así que voy a hacer más o menos lo que pueda. Con un poquito de paciencia para ir marcando las faltas y los goles y demás. Testón ya jugando para Galdelli, dedito para el sureño. La pelota caía en el córner. Se lamentaba Lavaqué, que sabía que tenía que estar ahí. Y rompió los cuartetos, recién me acabo de dar cuenta. Valvidares, Lavaqué, Set, Soiza y Galdelli. Son los primeros en salir en este segundo tiempo. Ahí Block que la dejaba para la llegada de Medina. Y va a haber penal entonces para Chicago.
Bueno, se me mueve todo el cursor para todos lados. Es Block el que... No, perdón, Block no era. Me perdí con eso, era Loreto. El que pateaba el penal, pone el 3-1 para Chicago. Y ya la salida ahora para Asturiano, que propone el 5-4. Ahí está, para esto rompía la rotación de los cuartetos Valvidares para proponer el 5-4 con Cantarela con la camiseta de arquero jugador, moviéndola entonces. Cantarela, Zoysa, Zet, Lavaqué y Galdelli, el que me falta, estoy todo bloqueado por el banco de Chicago. Y Loreto ya buscándolo a Block, se le iba alta esa pelota. Le tocaba esa pelota a Testón, bueno, hubo un error en los cambios. Lo llama el juez a Cantarela para hablar. La pelota le queda a Loreto que busca arco. La agarró muy buena, pero lejos. La pelota le queda a Zet, de Zet paradito, Dito que propone mano a mano, sale para adelante. La pelota va a ser para Asturiano. Y una vez más con el 5-4 Cantarela, tratando de buscarlo a Galdelli. Tiene que tener paciencia. Asturiano todavía resta todo el segundo tiempo. Zoysa para Zet, Zet para Cantarela, Cantarela para Galdelli. Galdelli que rebota con Coqui. Coqui que va a jugar para Galdelli, no, encuentra salteo con Lavaqué, de Lavaqué para Zoysa, de Zoysa al medio para Galdelli. Galdelli de taco trataba de dejársela a Coqui. Buscaba con la menos hábil Lavaqué, se le escapa la pelota al arquero de Chicago, a Loreto que pedía falta. Y Zet jugando para Galdelli, Galdelli que pone el cuerpo y le van a sumar la primera a Chicago, la anterior, y yo anoté al revés encima antes. Estamos igualados en faltas, ahora sí. Entonces la mueve Asturiano con el 5-4. Zoysa que camina hacia adelante, hunde la presión, rebota con Zet. De Zet para Cantarela, Cantarela para Galdelli, no, rebota una vez más con Zet en ese pase de seguridad. De Zet para Tincho, de Tincho para Cantarela, la mueve Asturiano tratando de encontrar los salteos, empezando a hundir la defensa ahí con el control orientado. Se la deja de Zoysa a Lavaqué, se la encontraba Loreto y le pone el pecho a la situación. Pachón que ya la saca para adelante y una nueva posesión para Asturiano, encontrando los salteos de Galdelli para Zoysa, de Zoysa para Galdelli. Perdón, para Galdelli, para Cantarela. Zet, ahora sí Zoysa, ahora sí Cantarela. La mueve Asturiano, trata de hundir. Cantarela que juega paradito, empieza a rotar las posiciones. Zoysa que juega para Lavaqué, Lavaqué que intentaba con Galdelli, la recupera el sureño. Zoysa que juega para Cantarela, de Coqui para Tincho. Paciencia pide Valvidares, a moverla Asturiano, a esperar con los movimientos, algún error defensivo de Chicago. Cantarela, Zoysa, de Zoysa para Cantarela, control orientado, va a intentar jugar con Galdelli, no, rebota en el pase de seguridad de Zet para Zoysa, mueve la pelota Asturiano con paciencia hacia un lado, hacia el otro. Ahí encuentra el salteo una vez más con Zoysa, que control orientado hacia adelante, con un pie a pie trata de sacarse a Bonari de encima. Va a hacer salida para Chicago y tiene que presionar bien alto Asturiano.
Y la salida para Chicago, estaba atento Zoiza, la pellizcaba, pero no se la podía quedar. Y ahí estaba atento Testón para quedarse con esa pelota. La salida ya con Galdelli, de Galdelli para Zoiza, que intentaba de taco. Y ahora proponía algo interesante Chicago, que era sacar a Loreto. No lo usaban, sin embargo, pero jugar pieza por pieza también para ahí sacarle tiempo a Asturiano. Pero bueno, la posesión ya es para los nuestros. De Testón para Lavaqué, que se hacía fuerte y lograba rebotar. Zoiza, que no puede jugar de nuevo con Testón. Lo bloqueaban ahí a Zoiza, salía la pelota para Borruto. Y ahora ya la salida de Asturiano. Zoiza y la pelota, trataba de jugar abajo con Hanashiro. Zoiza, que le dice despegá y recibí solo. Hanashiro le pide cucharita. Cerro entonces jugando esa pelota para Ponce, de Ponce para Loreto. Loreto buscándolo a Borruto, le gana la posición Lencinas, que de cabeza se la deja a Hanashiro. Zoiza, que buscaba a Lencinas, se la encontraba el jugador de Chicago. Y ya Bonari con la pelota jugando para Ponce. La mueve Chicago, Borruto, Bonari, Borruto, sube la presión a Asturiano. Ponce ahí le llega a Lencinas, sigue moviéndola, pide el cambio Borruto y recupera la pelota Asturiano. Ahí estaba atento Lavaqué para recuperar esa pelota, pero le queda al jugador de Chicago, que llega hasta la línea de fondo. Atento y buena la respuesta de Testón. Bonari la mueve Chicago, no llega a ver ahí el córner. Peleaban entre Zoiza y el jugador de Chicago. La va a mover entonces Chicago, fue para ellos la posesión. Ahí se mete abajo Zoiza, lo que llega a ver. Entre la torre de la cámara, el cuarto del banco asturiano, no veo nada de ese córner, absolutamente nada. Ahí la pelota la recibe Ponce, que juega para Zapponi. Zapponi para Ponce. Le queda a Cerro con un poco de fortuna esa pelota. Zapponi jugando ese lateral para Ponce. Ponce no podía con Medina. Y ahora el lateral para Asturiano, proponiendo el 5 para 4 o no. Ahí la recibe Hanashiro, que pisa para adelante y trata de hundir la presión. Engancha y rebota con Zoiza. Zoiza, que juega con Lencinas, que perfecto, recibe y se pone de espalda para rebotar con Hanashiro, que propone mano a mano, ingresa, busca disparo, choca con Medina, le ponía el piecito abajo y va a ser para Asturiano la salida de Tato para Tincho. Tincho, que engancha y lo busca
Al Encinas era buena la intención. Bueno, se frena el partido, ahora va a reanudar. Zapponi que juega para Delia, Delia una vez más para Zapponi. Engancha Zapponi, lo sigue de cerca Hanashiro. La pisa con la zurda y con derecha. No lograba conectar con Ruiz. Y rota ahora los cuartetos asturianos. Se va a terminar de dar la rotación. Cantarela, Verdún, Set, engancha Testón, sacaba el disparo, sorprende a veces Testa, Zoiza buscándolo a Verdún, saltaba bien alto Loreto para hacerse con esa pelota, estaba Verdún en posición de pivot, Zoiza salta y de cabeza despeja el peligro. Bloqueaba Cantarela el disparo de Medina. Delia jugando para Medina, Medina que pisa y rebota una vez más con Delia, Delia para Zapponi, lo marca Set, Zapponi para Delia, la mueve Chicago, Medina, estaba atento Marani para anticipar. Zapponi que lo encuentra a Medina, se le escapa esa pelota al 10 de Chicago, va a ser para Asturiano lateral. Marani que ya jugaba rápido para Set, Set que giraba con Cantarela que intentaba finalizar, tiene que aprovechar estas situaciones Asturiano, estar más atento con estas situaciones para lograr encontrar el gol que lo ponga a 1 de la igualdad del marcador. Delia y la pelota jugando con Zapponi. La pisa para un lado, para el otro, le propone mano a mano a Cantarela, se lo gana, dispara de zurda, estaba atento. Testón, Set encontrando salteo con Cantarela. Coqui que va a jugar con Marani, que hace eso, con un control se pone de frente. Y Marani, perfecto, sigue, gana la falta, perfecto lo de Marani. Y si la computadora me lo permite, anoto. Bueno, no me lo permite la compu, se me rompió. Bueno, lo diré cuando pueda. La segunda falta, Chicago. Bueno, la quinta de Astu no, bueno, se me toca cualquier cosa. La mueve Chicago, atento Marani para anticipar. Bueno, ahí pude por lo menos sacar la quinta. Ahora voy a ver si puedo anotar la segunda de Chicago. Bien, pude. Con un poquito de paciencia pude. Como siempre les digo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y vuelvo. Zapponi jugando para Delia para Medina. Proponiendo el mano a mano sobre Marani, encuentra salteo con Ruiz que no logra conectarse, le iba a esa pelota. El juez que va a llamar a Set y a Medina.
Y ya entonces la salida de Asturiano, de Cantarella para Verdún y de Verdún para Cantarella, y Cantarella intentando con Zed. Ahí estaba atento Verdún para anticipar, se la dejaba a Pachon que de suela, la pone abajo del pie a pie, sale y juega para Cantarella. Cantarella que se la pisa a Pachon, Pachon que pone el cuerpo, va a proponer el mano a mano, lo saca Medina con los brazos, puede jugar con Testón, y Testón que intentaba rápido con Verdún, no lo lograba agarrar bien. Saponi que gira sobre el anticipo de Coqui, se la deja el segundo palo a Medina que intentaba pisarla. Y la salida para Chicago en los pies de Saponi, que encuentra salteo con Peloso. De Peloso para Ruiz, de Ruiz una vez más para Peloso. Empieza a subir la presión Asturiano, perfecto. Marani tocaba esa pelota en Peloso. Y está, a pesar del apuro, atento Marani, que pidió distancia, y mientras el juez contaba los pasos dejó la pelota ahí para que la mueva el que la tiene que mover, en este caso Cantarella. Coqui que va a jugar con Testón, lo mató, Testa que la va a tener que dejar afuera. Saponi jugando para Peloso. La mueve Chicago, la anticipa y se la encuentra Cantarella que bloquea con Bonari. Suma el de Laurinegro y de Peloso para Loreto, su arquero. Ahora esperando Asturiano, Ruiz y la pelota. Tiene que empezar a subir la presión Asturiano. Perfecto, en la que dio 2 pasos para adelante. La rifó hacia arriba Bonari. Y Testón ya dejándosela a Zed, Zed que juega con Marani, Marani una vez más para Zed, no, pisa, ingresa, va para un lado, hacia el otro, va a jugar una vez más con Zed, Zed que tiene apoyo con Lencinas, ingresa y ahora sí juega con Lencinas y de Lencinas para Marani, Marani que con un elástico va hacia afuera y gana una nueva falta, la tercera. Y vamos a ver, cuarta dice el juez, perfecto, cuarta entonces, sumo la tercera. Y sumo la cuarta, si tengo que creerle al juez, cuarta falta entonces para Chicago. Marani y la pelota llegando hasta la línea de fondo, la pone hacia el centro, estaba atento Bonari. Lencinas que la pone hacia adentro. No veo quién despejó esa pelota. Lencinas sacándola para Testón. Testón jugando para Zed. Zed que propone el mano a mano, llega hasta la línea de fondo, se cae solo ante la presión de Saponi. Ahí se la encuentra Pachon de nuevo, que se la deja a Nico, Nico que va hacia afuera, le llega toda la marca, bloquea a los dos jugadores, se la encuentra, Saponi va a salir mano a mano contra Testón, Saponi al segundo palo. Y Bonari que pone el 4-1 para Chicago. A falta de 8 minutos 19, todavía una eternidad le resta al encuentro. Y el juez que retrocede y suma una falta para Asturiano, que llega a la segunda. Ocho minutos 19 entonces.
Bueno, los jueces demorando. Y Asturiano ya con la posesión de la pelota. Hanashiro jugando para Zoiza. Zoiza que trata de conectar con Lavaqué, logra conectar, pero estaba atento Zapponi, que no logra darle el pase a Peloso. Zoiza y la pelota, pone el cuerpo contra Peloso, con un poco de fortuna se la queda. Va a jugar con Hanashiro, Tato y la pelota. Tato contra Zapponi. Engancha y juega con Zoiza y da pase de seguridad. Y Zoiza encontrándolo a Lencina. Lencina que rebota con Hanashiro, sin intención, dicen los jueces, la mano. Lavaqué que pone el cuerpo y trata de girar. Estaba atento Zapponi que traba con la cabeza. Le van a sumar falta a Asturiano, en la tercera. Y la computadora ya está dando muestras de... no da para más. Pero bueno, mientras no se corte la transmisión estamos. Le agradecemos a toda la gente que se prende a la transmisión, siempre desde el respeto. Lencinas que ahí intentaba la paralela con Hanashiro. Como siempre les digo, la nuestra es una transmisión partidaria, sí, pero siempre tratando de ser lo más respetuosos posibles, entendiendo que esto es la competencia del deporte que más nos gusta y que el rival es colega. Va a frenar el partido el juez. Y ya la salida de Chicago con Peloso. Se la encuentra Zoiza. Hanashiro que, perdón, Lavaqué que le decía a Hanashiro que pique. Hanashiro que la tira para Lavaqué que pone el cuerpo, pelea 1, 2, 3, 4 jueguitos con la cabeza, la tira para adelante, trata de meter el pie. Hace hasta lo imposible el sureño para quedarse con la caprichosa. Y Loreto entonces bajando para Peloso. Medina que no podía porque estaba atento el sureño. La pelota se la queda a Peloso. Reclamaba mano Zoiza. Y Peloso que pone el 5-1 para Chicago. Un primer tiempo en el que Asturiano pudo competir de igual a igual. Un primer tiempo, como decía, en el que Asturiano pudo competir de igual a igual contra un rival durísimo. En el segundo tiempo y con fortuna, pero también haciendo uso de su buen juego, Chicago logró estirar la ventaja. 6 minutos 36, todavía una eternidad. Ahí Lavaqué que le pedía perdón a Ponce, que quedaba sentido luego de la disputa del balón. Y Asturiano con el 5-4 tratando de encontrarse con algún gol. Todavía resta muchísimo tiempo, ¿por qué no la agónica? Lavaqué que se la dejaba a Dito, que le rebota en la espalda, se la encuentra Zoiza que, perfecto, buscaba arco, podía reiniciar, pero no, decidió finalizar. Y ahí entre
Block y Zoiza disputaban el balón, sumaba el de Asturiano. Y ahora proponiendo una vez más el 5 para 4, con 2 pases logró hacer que Chicago vuelva a su posición de defensa en este rombo en 3/4 del campo de juego, así que va a haber salteos entre Zoiza y Cantarela y Asturiano transformando a un 2-2. Cantarela buscándolo a Pachón que no puede, la pone por arriba del travesaño defendido por Loreto. Y Loreto que ya la baja para Bonari. Se la encuentra Pachón que bloquea con el 3 Medina. Suma su 4ª falta Asturiano. Y Ponce va a ser el que sea el encargado de reiniciar la posesión para el conjunto de Mataderos. Ponce jugando con Medina. De Medina para Ponce y de Ponce para Loreto. Loreto que intentaba con Block. Y una vez más Asturiano proponiendo el 5 para 4 con Cantarela. Zoiza que lo encuentra Lavaqué que la ponía fuerte a media altura. Se la pide abajo Galdelli. Hizo lo que pudo de primera el sureño. Grita arquero el sureño Lavaqué. Y Bonari que ya juega para Ponce. La recupera Lavaqué, pero sin fortuna, no le quedaba para disparar. Buscaba de zurda, Loreto que se la encuentra, no le queda a Galdelli. Bueno, tampoco fortuna de nuestro lado. Son cosas que pueden pasar. Bueno, ahora Asturiano no puede jugar con Cantarela, así que tiene que tratar de moverla ahí entre Verdún. Bueno, ahí la tocaba el jugador de Chicago, así que sí podía. Y ahora tiene que pasar a mitad de cancha. Verdún, Lavaqué, rebotaba y no va a llegar Juanchi a esa pelota. Reclaman que estaba mal hecho el cambio. No veo quién va a ser el lateral. Medina era que pone el cuerpo y va a rebotar con Bonari. Bonari para Ponce, sí, Ponce. Y una vez más Asturiano proponiendo con el 5 para 4. Zoiza que busca arco. Galdelli le queda esa pelota. Y hay penal para Asturiano. Lo empujaba Ponce a Galdelli y hay penal para Asturiano. Y llega a su 5ª falta Chicago. A falta de algo así como 5 minutos, si no me equivoco. Lavaqué y Loreto. La tiró afuera, Lavaqué. Bueno, estas son cosas que pasan. Lo que les digo, cuando la fortuna tampoco te acompaña. Sigue entonces el partido. Ahora Chicago en 5ª falta, Lavaqué proponiendo el mano a mano. Ponce se la encuentra, se deja caer, retiene la pelota, se la lleva, la recupera Zed, que pone el cuerpo y sale para adelante. No, el que sale para adelante es el sureño, que trata de reivindicarse. Y Loreto, que se le consumía el tiempo, y decirle tirarla lejos.
Vuelve a salir Testón, vuelve a ingresar Cantarela, el 5-4 de Asturiano. Una lástima el penal errado por el sureño, pero bueno, son cosas que pasan. Era el 2-5 y la quinta para Chicago, pero bueno, mala suerte. Ahí Loreto también se encontraba esa pelota. Y le van a subir la presión a Asturiano. Ahí la recibe Zoisa, que tiene que ir para adelante, juega con Lavaqué, perfecto el sureño y con sangre fría rebotando para Zoisa, con posesión larga ahora entonces mover con el 5-4, la superioridad numérica, tratar de mover piezas para hacerse el lugar. Cantarela, que la encontraba, la juega para Galdelli. Y Licardelo, que llega a esa pelota para bloquear el disparo de Dito. El Sure, que le da aire a la posesión, dándosela lejos a Zet. Cuando recupere la posesión va a haber minuto para Chicago. Ahí la recibe Zoisa, que lo encuentra al sureño, y entonces va a haber minuto pedido por parte de Chicago. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, 2 minutos 50. El tiempo que le va a restar al encuentro. Va a ser para Chicago la salida. Con Loreto y Asturiano, que tiene que presionar alto. Ahí estaba atento Zet para cortar esa pelota. El sureño proponiendo el mano a mano sobre Licardelo. Se la encontraba Zet, que reinicia con Verdún, que se la deja una vez más a Zet y deja su lugar en el campo. Empieza la rotación en el 5-4 de Asturiano. Bueno, no tocaba a ningún jugador de Chicago. Testón ya jugando para Zoisa proponiendo mano a mano, estaba atento Lavaqué, le queda a Zet y sáquele la contra con Galdelli. Galdelli, que va a llegar a la línea de fondo, va a intentar con derecha, la pone el segundo palo para Zoisa. Y en contra, en el retroceso Block, es el 5-2 para Asturiano. A falta de 2 minutos 17 para el final del encuentro. Sacó la contra Galdelli. La puso al segundo palo para Zoisa. Y en el retroceso Block se encontró esa pelota. Y ahora la mueve Chicago con Licardelo, que lo busca a Medina. Reclamaba la sexta Asturiano. Y ahora una vez más el 5-4 de Asturiano. Restan todavía 2 minutos, 3 goles es mucha diferencia. Así que tiene que empezar a apurarse Asturiano. Ya dejar la paciencia de lado. Cantarela para Galdelli, de Galdelli para Zet, la mueve en los 2001. Ahora Zoisa, que buscaba de cucharita para Lavaqué, no podía Galdelli llevarse esa pelota. Y Medina con la reposición, jugando para Loreto, que rápido para Block. Abajo le caía a Verdún, la pelota se la queda
Lavaqué, que intentaba para adelante. Y Zapponi jugando con Loreto. Loreto buscando para Medina. Y Testón, que ya lo apura con Seth, que intentaba para un lado, para el otro. Ahora gana con el cuerpo bien. Lo de Pachón, que rebota con Zoiza. Zoiza, que lo busca a Galdelli. Galdelli, que de zurda y de cachetada de primera intentaba ponerla al segundo palo de Loreto. Ahora la salida para Chicago con Zapponi, que conecta con Block. Llegaba en el retroceso Lavaqué. Y ahora el sureño, que no tiene pase. Va a tener que intentar el mano a mano. La tira lejos, se la encuentra Medina. Reinicia con Chicago. Al piso el sureño, limpia esa pelota. Resta el último minuto aquí en Vicente López. Loreto buscándolo a Block, que la baja. El que la baja es Testón para Zoiza. Atento Block en el retroceso. Loreto ya juega para Zapponi. Zapponi, que la pisa para un lado, trata de salir. La pelota le va a quedar a Zoiza, que trata de dejarla dentro del 40/20. Presiona a Hanashiro. Pelean, no veo. Trata de salir Block. La pone para Medina de atrás, perfecto, y con el cuerpo Hanashiro. La tiene Seth una vez más para Tato. Se caía Tato ahí, le ponía el pie atrás Zapponi, Zoiza, y la pelota se la queda a Block. La agarra Cantarella en su rol de arquero jugador. Coqui jugando para Pachón. Pachón proponiendo el mano a mano. Se iba esa pelota, los jueces decían que no. Zoiza, que buscaba directo, se la encuentra Galdelli, se la saca Seth, que llega a línea de fondo, casi la pone en el ángulo. Bueno, lo que les dije, hoy tampoco hubo fortuna. Sigue un rival muy bueno enfrente, el puntero de este campeonato. Pero bueno, tampoco la suerte acompañó. Restan los últimos segundos. Y al final del encuentro, entonces, aquí en Asturiano, entre Chicago y Asturiano. Nosotros nos veremos el fin de semana que viene para más actividad. Muchas gracias por bancar la transmisión y un saludo.